Yugi, el rey de los juegos, dejó una marca en toda una generación de duelistas y fans del anime, y todas las cartas que componen el mazo de este rey han trascendido en peso para la franquicia como lo hemos visto en anteriores videos. Este es el motivo por el que han surgido arquetipos a partir de varios grupos de monstruos que acompañarán al pequeño Yugi y el espíritu del faraón a su ascensión a reyes, tanto en la época actual como en el antiguo Egipto. Y es que además de llegar a considerar todas las cartas de su baraja como una extensión de su propio cuerpo, sus deseos y su propio pasado y destino, cada uno de los monstruos pueden llegar a representar incluso una faceta de la personalidad del par de protagonistas. De este modo, deck y duelista se vuelven indivisibles y dan razón de sí entre ellos. Esta no es una idea nueva, pues desde las narrativas antiguas, a los héroes y dioses se les concedían armas que eran un reflejo de toda su virtud, destreza y personalidad. Sin ir muy lejos, tenemos a Thor y el Mjolnir, Zeus y el Rayo o Excalibur y el Rey Arturo. Y si nos enfocamos en historias más actuales, la espada Narsil de Aragorn antes de ser fundida de nuevo representaba la indecisión del propio descendiente de la realeza. A partir de esto, vamos a considerar a las cartas como si a una arma se refiere. Un arma que es creada por el autor para dar énfasis en las características de su personaje, y si en el transcurso hay cambios en la composición del deck, seguramente es porque hay un discurso detrás de todo esto. En esta serie de videos, vamos a analizar las barajas de ciertos personajes para descubrir por qué muchas cartas son tan icónicas y posiblemente después de esto, vayan adquiriendo aún más peso narrativo o valor personal para cada uno de nosotros como duelistas. Analicemos la baraja de Yugi, el rey de los juegos. Si hay algo que representa el deck de Yugi es el destino. Esto debido a que como tal, la baraja desde un inicio era de su abuelo. Sin embargo, esto nos remite a la idea romántica, refiriéndonos a la corriente de la destinación. Algo que como hemos visto en otros videos, también tenemos presente en el inicio de los yoyos con la máscara de piedra. Tanto el deck como la máscara y la flecha son objetos vinculados por el destino de sus futuros portadores o usuarios. Esto se reafirma en el arco final de la obra, Las Memorias del Faraón, pues por un lado descubrimos el lado aventurero del abuelo de Yugi, así como su interés por el antiguo Egipto, el cual está estrechamente relacionado con el destino nuevamente. Gracias a esto se encuentra con el rompecabezas del milenio y a su vez con el espíritu que se encierra en él. Por otro lado se nos devela que al igual que en el juego Forbidden Memories, el abuelo de Yugi es la contraparte moderna de uno de los sirvientes más fieles del antiguo faraón, Simon Moran, quien además tenía como K un poder mental que se materializaba en monstruos, el mismísimo Exodia. Con todo esto podríamos decir que el abuelo de Yugi como reencarnación del antiguo sacerdote Simón reunió todas estas cartas desconociendo que de esta forma volvería a servir por vez última a su faraón. Es increíble que entre todas las cartas estaría ni más ni menos que el mago oscuro, otro sirviente y amigo de Atem que también trascendería más allá del tiempo para volver a acompañar fielmente a su líder en todas sus batallas. Aunque esto lo descubriríamos más adelante, pues por su aspecto en primera instancia no lograríamos relacionarlo con lo antiguo, pero sí con lo místico. Exodia entonces sería, desde la semiótica, ese monstruo que en un inicio nos recordaría esta parte exótica y romántica de la que bebe muchísimo toda la obra de Yu-Gi-Oh!, un enlace con una cultura lejana, la del antiguo Egipto. Y más allá de la estética con la que Takahashi ilustra esta imponente fuerza, la inspiración para crearla, Osiris, el dios desmembrado por su propio hermano, es una reafirmación de cómo este monstruo trae consigo un peso significativo, ya que contrasta con la otra variedad que está inspirada por completo en la fantasía épica. Y aunque solo lo veríamos una vez a manos de Yugi, bastó para quedar en la mente de todos los amantes del anime y el juego de cartas. Ahora hablemos del mazo en general. Como lo mencionamos en el primer video sobre los arquetipos, todo el deck de Yugi pertenece al campo semántico de la épica, desde guerreros, magos y liches hasta dragones. Y aunque tanto el deck de Yugi como el de Kaiba y Joy comparten estas características, hay diferencias muy marcadas que resaltan la personalidad de cada uno y representan a su duelista. En este caso, el mayor peso de la baraja de Yugi recae en guerreros y hechiceros, por un lado, el valor y convicción, y por el otro, la astucia y el engaño. Esto refleja perfectamente el estilo de duelo del rey de los duelos. Pese a no tener monstruos tan fuertes como muchos de sus oponentes,
se vale de la estrategia para anteponerse a esas otras cartas. Cartas como Gaia, el feroz caballero y el soldado del brillo negro son monstruos del tipo guerrero que representan a campeones épicos que son capaces de anteponerse a dragones y hasta domarlos. Son la fuerza y el honor. Gaia lo adquiere desde su nombre, pues es de los pocos monstruos iniciales que tienen uno propio y no solo descriptivo. Significa que, al igual que en las épocas antiguas, tuvo que lograr tantas hazañas para distinguirse entre otros caballeros sin nombre. Por otro lado, el soldado del brillo negro, pese a prescindir de un renombre como Gaia, su armadura, al igual que con el mago oscuro, es el que más peso tiene, ya que en su nombre se describe lo glorioso de la misma. Nos habla de que esa vestimenta representa su poder y valía, pues se lo ha ganado, al igual que su compañero con posibles logros. Estos dos monstruos representan el espíritu indomable de Yugi, su valentía y esfuerzo continuo, el estilo de duelista honorable, similar al de un guerrero que en el anime también fue reflejado en el cuarto opening con Warriors de Yuichi Kusawa. Antes de pasar al aspecto mágico que tiene mucho peso en el deck de Yugi, quiero resaltar otra serie de monstruos que, si bien no comparten tipos o atributos, cumplen una función dentro del mismo: los guardianes. Solo dos monstruos llevan la palabra en su nombre, el guardián celta y el dragón alado guardián de la fortaleza. Sin embargo, originalmente sería solo uno, pues el guardián celta y todas sus futuras contrapartes en japonés tienen el nombre de elfo espadachín. No obstante, esto no demerita que en cuanto a su papel en muchos de los duelos funcione como un defensor en la primera línea en los primeros turnos. A estos dos monstruos se le suman el soldado gigante de piedra y la elfa mística, ambos monstruos con una gran defensa para lo que sería el juego en su edad temprana. Por último, por su efecto y por su papel que desempeña en varios duelos, Kuriboh se une a este grupo que considero como protectores. Monstruos tan variados y pertenecientes a todo un imaginario fantástico. Todas estas cartas podrían representar el constante deseo que tiene Yugi de proteger a sus seres queridos, y en el caso del espíritu del faraón de proteger a sus seguidores y a su pueblo en el pasado. Por último, tenemos el rasgo con más importancia y, a mi parecer, más representante de Yugi, la parte mágica y a su vez la oscura de su baraja. En esta parte, aunque no sean hechiceros, debo mencionar a Dragón Komori, Maldición de Dragón y Cráneo Convocado, puesto que, sin ser lanzadores de conjuros, su elemento oscuro le confiere al deck un contraste importante en comparación de las anteriores cartas. Si los guerreros y los defensores, en el caso de un mundo fantástico como Dungeons & Dragons, serían o los personajes jugables o los NPC que ayudan a los jugadores, estos otros monstruos fácilmente podrían ser los enemigos a los que tienen que enfrentarse. En este aspecto siento que hay un balance importante en el deck y a su vez funge como un reflejo de los dos Yugis, el pequeño e inocente y al que directamente llamaban Yami Yugi, traducido como Yugi Oscuro, debido a su personalidad y actos a la hora de alcanzar sus intereses. Sin embargo, la oscuridad no siempre representa el mal. Es una de las enseñanzas que le da el pequeño Yugi al faraón. Este elemento puede servir como una fuerza y un medio a través de su estudio y manipulación para efectuar acciones dignas y benéficas. En este caso estamos hablando tanto del mago oscuro como del mago del caos negro. Ambos magos, sobre todo el mago oscuro, son sirvientes y protectores de su poseedor. A su vez también representan este poder del espíritu del faraón que se muestra más en los inicios del manga, la capacidad de atrapar y torturar las mentes de las personas. Este poder conferido por su artículo del milenio, al igual que lo hace Bakura y Marik, pasa a ser usada para castigar a las personas malvadas a un medio de liberación y protección en contra de los otros dos usuarios malignos. Por eso mismo, estos hechiceros dentro del deck de Yugi también simbolizan esta parte mística y oscura del control de la magia en el antiguo Egipto dentro de la obra. Pues a pesar de ese origen, los artículos del milenio en buenas manos lograban ser de utilidad aún siendo magia oscura. Lo mismo sucedería con Exodia, otro monstruo lanzador de conjuros que representa el poder imponente del sacerdote Simón. Su atributo es oscuridad debido a que su fuerza era tan grande y destructora que era difícil de controlar para el propio sirviente del faraón. Y aún así, Exodia participa en la batalla final contra Zork, dejando en claro que la oscuridad no siempre es del todo mala. El mago oscuro es el más claro ejemplo de esto, puesto que su origen es muy explícito en cuestión del uso de la magia oscura para un bien mayor. Mahad, tal y como lo expresa la descripción de la carta,
se convirtió en el más grande de los magos al servicio de la realeza. Fue capaz de sacrificarse a sí mismo al fusionar su alma con su Ka para proteger para siempre a su faraón y amigo. En resumen, la magia, la oscuridad e ilusiones representadas por las cartas de trampa y magia dentro del mazo de Yugi es un reflejo tanto de su personalidad como de su poder que poco a poco fue conteniendo gracias al cariño y compañía de su contraparte. Y a la vez, un recordatorio de sus orígenes, su pasado y la magia antigua que dieron origen no solo a rompecabezas y los demás artículos, sino al propio duelo de monstruos. Pero el deck del Rey de los Duelos no se quedaría así el resto de la historia, así como su personalidad y la forma en que es concebido por el resto de duelistas dentro de la obra irían cambiando. Nuevas cartas serían añadidas para acompañarlo, y como lo hemos visto hasta ahorita, servirían como un recurso narrativo para reflejar y acentuar el discurso y peso que Takahashi les concedió a los protagonistas. Pero eso lo veremos en la segunda parte. Si te ha gustado y tienes algunas ideas que añadir a todo esto, no dudes en dejarlas en los comentarios.